Muy buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola Bruno. Hola, Tenemos buenas tardes. a Milton. Dos, tres, cuatro, tenemos 6 personas conectadas. Veamos cuántos somos. Tenemos 22. El curso relativamente pequeño, eso es bueno. Claro, somos 22. Bien, bienvenidos a un nuevo trimestre, una nueva asignatura de programación avanzada. Em, Mi nombre es David Larrondo, soy ingeniero informático. Me dedico principalmente a la línea de desarrollo de software, desarrollo web, desarrollo de aplicaciones móviles. Tengo un magíster en gestión de proyectos y tengo certificación en Python. Y llevo ya 13 años en la industria y también como académico en la universidad. Entonces le voy a acompañar durante este semestre. Le voy a contar en términos generales un poco de qué se trata la asignatura, las fechas, las ponderaciones y cómo vamos a trabajar durante este periodo. Entonces, parto como por contarles un poquito sobre la asignatura y luego voy a pasar a los flujos de contacto que vamos a mantener en esta asignatura. Si ustedes se van al aula en la parte de módulos, se lo voy a proyectar. Am, Aquí. Me escuchan y me ven bien, ¿cierto? Sí, profe. Ya, gracias. Entonces ustedes se van acá al apartado de módulos, está el syllabus. ¿Ya? El syllabus no siempre está en todas las asignaturas, pero acá nosotros lo tenemos, que es una muy buena herramienta que nos permite tener un panorama de el curso completo. Entonces, si usted observa, tenemos la asignatura Programación Avanzada, ¿ya? Detalla algunos aspectos muy técnicos, pero lo que nos interesa por ahora son, por ejemplo, los contenidos. En el resultado de aprendizaje número 1, nosotros construimos programas aplicando fundamentos de la programación orientada a objetos a través del diseño de un diagrama UML. ¿Qué contenido vamos a ver? Vamos a ver algunos apartados muy básicos, vamos a ver un poco de nivelación también, ¿ya? Y luego nos vamos a ir directamente a los fundamentos de la programación orientada a objetos, tanto en cuanto a los diagramas, en cuanto a la programación orientada a objetos propiamente tal en Java. ¿Ok? Esta asignatura, a diferencia de la anterior, que asumo, por favor, si me pueden confirmar el punto, la asignatura anterior sospecho que ustedes tuvieron algo de Python y quizás algo de Java, pero en términos muy fundamentales, muy básicos, ¿cierto? ¿Estoy bien o me equivoco? Solo Python. Solo Python, ya. Entonces ustedes Ujú. son del plan de estudio que viene de introducción a la programación o fundamento de programación, una de esas dos asignaturas, ¿cierto? Sí, Introducción a la programación. Perfecto. Entonces usted viene de una asignatura básica que apunta a la programación estructurada, ¿ya? Por ahora dura un Python, pero lo importante es el fundamento de la programación. En esta asignatura vamos a irnos por dos ejes, por lo que es la programación orientada a objetos, como un lenguaje más a través de Java, y también vamos a irnos por lo que es el diagrama de clases en UML, tal como se menciona acá, que es una técnica para diseñar un código antes de hacer ese código. Entonces es importante tener siempre en mente durante todo el trimestre que nosotros vamos a ir abarcando dos líneas, por decirlo así. Uno es hacer el código propiamente tal y otro es diseñar el código que estamos programando. La unidad uno entonces, si se fijan, es fundamento de la programación orientada a objeto. La unidad 2 nosotros vamos a trabajar en el paradigma orientado a objeto, pero ahora con un entorno un poco más avanzado. Vamos a enfocarnos en lo que son los arreglos, por ejemplo, la estructura de datos.
que acá lo más parecido probablemente ustedes el trimestre anterior vieron quizás las listas en Python. ¿M? Y después en la unidad 3 vamos a trabajar con vista de usuario, ¿ya? Y vamos a generar, por ejemplo, una interfaz gráfica, ¿ya? El enfoque orientado a objetos. ¿M? Y en cuanto a persistencia, nosotros nos vamos a generar una conexión a un TXT, algo un poco tanto más simple, ¿ya? Em, Así que ese es el panorama general. Si se fijan, acá está la ruta completa del curso, el semana a semana, como le dicen algunos, donde ustedes saben cada semana qué es lo que hay que hacer. Ya está resumido, esto lo pueden descargar. Y van a ir viendo el avance de lo que se espera todas las clases. Entonces, si se fijan, la idea es que ustedes vayan al día en cada semana, porque obviamente tenemos que ir generando esa dinámica. ¿Ya? Em, Voy a interrumpir este elemento y les voy a compartir el resumen de las evaluaciones. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, Ya, este es el resumen, está en el sílabo también, pero para poder sintetizar lo que son las evaluaciones. En el aula virtual, en el Canvas, por lo general, cuando se habla de una evaluación sumativa, se entiende una prueba con nota, dicho a la antigua, ¿ya? Y cuando se habla de una evaluación formativa, es una tarea que no tiene calificación, que no pondera, ¿ya? Pero sí es formativo porque te permite tener un poco más de retroalimentación. ¿Ya? Así que ojo con esos dos términos. Entonces, las evaluaciones sumativas son las que tenemos en pantalla. Por ejemplo, para el 7 de julio tenemos la primera, que es la sumativa uno, que es una guía que tienen que hacer ustedes. Es un encargo. Ya si bien tienen cierto plazo, ustedes tienen que entregarlo el 7 de julio. Ustedes cuando entran al semana a semana, van a ver un poquito cómo funciona esta dinámica. Déjenme ver acá. Entonces, para no dar nada por sentado, voy a explicarle algo que quizás ustedes ya lo entienden, pero prefiero no asumirlo. Entonces, por ejemplo, tú dices, ya, la semana 3 yo tengo la sumativa uno, que es una guía de aprendizaje, ¿ya? Ahí están instrucciones, los documentos, etcétera, etcétera. Como le mencioné recién, yo tengo en mi pauta la entrega para el 7 de julio, ya hasta que acaba el día. Pero desde el 1 de julio yo puedo comenzar a hacerlo. O sea que tengo básicamente 7 días para hacerlo, ¿ya? Si ustedes lo inician, no están obligados a entregarlo ese mismo momento. Entonces, lo ideal es que lo hagan justo el 1, por ejemplo, para que tenga varios días entre medio ahí, vean cómo lo resuelven y lo entreguen obviamente dentro de ese plazo. ¿Se entiende la dinámica? sí, profe. Y así, se fijan en general, cada una de las evaluaciones, si ustedes van haciendo un barrido, funciona más o menos similar. Yo digo ya. La siguiente, la siguiente que tenemos entonces es para el eh, sumativa 2. Sumativa 2 se me perdió. Acá está. ¿Ya? Sumativa 2 se fijan que ahora es un trabajo grupal. ¿Ya? Obviamente vamos a armar los equipos en el curso. Y tú dices, ya, tengo que entregarla el día 28 de julio, pero desde 22 yo puedo comenzar a trabajar. Y ahí están las instrucciones, por cierto. ¿Ya? Entonces, obviamente, tiene que esperar los plazos, se va a activar cuando corresponde activarse y así sucesivamente. Entonces, las fechas que yo le estoy mostrando son las fechas topes en ese sentido. ¿Ya? Vuelvo a compartirles el resumen. Entonces, les decía, sumativa uno, 7 de julio tienen que entregarla, tiene una ponderación de un 7%. Sumativa 2, que esta es grupal, esta es individual, por cierto. Ustedes tienen hasta el 28 de julio y pondera un 10,5. Después viene la solemne uno. Y acá, chiquillos, por favor, mucho ojo.
porque las solemnes en esta asignatura son complicadas. Pregunto, ¿han tenido solemnes en el pasado? Sí. Parece que en el ramo anterior, pero en el ramo anterior no, no sé, no me acuerdo, creo que era el trabajo, ¿no? ¿O no? O sea, como que se iban haciendo entregas. No, en introducción a la programación, Bruno, no tenían solemnes, tenían otro No, formato de prueba. sí. Pero en otra Tuvi- asignatura, Ah, Tuvimos sí, en otras. solemnes en base de datos. base de datos tuvieron solemnes. Sí. Sí. Ya. Eh, entonces, acá, para que se entienda bien, las solemnes, chiquillos, yo les digo siempre, cuidado con las solemnes. ¿Por qué? Porque estas evaluaciones son relativamente fáciles. Y además que como tienes una semana, puedes usar recursos. Pasa que uno como que se formatea a este tipo de evaluación y de pronto te toca una solemne y pega duro. ¿Y qué pasa? Piensan que la dinámica es la misma que la anterior. No. La solemne, entiéndala como lo más parecido a una prueba tradicional a la antigua. Entiende como esa prueba donde el profesor te pasaba una hoja, un papel, responda lo que está ahí. O sea que estás tú solo con el mundo. Más encima esta prueba es tipo, es con HonorLock. ¿Han hecho prueba con HonorLock? Sí, Sí, profe. sí, Ya. profesor. Por favor, hay un demo también en el curso al final. Al final de todo, revisar el demo para que todavía no tienen claro. Y ustedes saben que Honolulu es implacable. La verdad que la herramienta hay que reconocer que es muy buena. Significa entonces que tomen las precauciones de la herramienta, revisen el internet, revisen su carnet, ¿ya? Revisen que estén en un entorno que corresponda, en un escritorio, en una mesa por lo menos, ¿se fijan? Eh, y todo lo que implica lo técnico. Pero en cuanto a la prueba misma, es una prueba relativamente difícil, diría yo. ¿Por qué? Porque tiene cierta dificultad, ¿ya? Se evalúa todo lo que se ha visto hasta esa semana, en este caso hasta las 7, ¿ya? Y tú solamente, ¿qué puedes usar? Puedes usar NetBeans, que es el programa que vamos a usar ahora. Probablemente el semestre pasado ustedes usaron Visual Code, ¿cierto? O el Colab. Y van a poder usar la herramienta para hacer los diagramas. Y nada más. Ahora, el programa te ayuda igual de todas maneras, pero cualquier cosa externa se penaliza, ¿ya? Y el Honor Look no te lo va a permitir, así que cuidado con la solemne porque, dicho en otras palabras, hay que estudiar en serio, ¿ya? Hay que estudiar de verdad. De todas maneras, ahí cuando venga la fecha yo le voy a dar un poquito más de detalles sobre esta evaluación. Dígame, Bruno, me parece que vi que Sí, levantó la mano. profe. Yo en las solemnes de base de datos igual como que me anduve complicando un poco porque eran como, no sé, escribir queries, pero no teníamos dónde escribirla, entonces no sabíamos cuál era el resultado, era un poco así, como harta memoria. Entonces, ahora por lo que le entendí, nosotros sí vamos a poder como ejecutar el código para ver el resultado y ir arreglándolo en la prueba con este programa que dijo, ¿no? Eh, O vamos a tener como que de memoria escribir un código en un recuadro y eso es lo que se manda para la prueba. la verdad que sí y no, porque lo que pasa es que en NetBeans hay mucho código que te lo hace automático. No, pero Entonces, independiente que lo haga automático, en el fondo uno lo puede probar como para ver el output y saber sí. si Sí. está. Ah, ya, buenísimo. No era ciega. En base a datos, ¿tú tienes que hacerlo a ciegas? Sí, era como, no sé, escribe una consulta que haga esto, esto y esto, y uno tenía que escribirlo solamente como texto y ojalá que fuera lo que era. Obviamente el profe igual tenía la consideración de que lo estábamos haciendo así, pero era mucho más de memoria que acá, igual y si uno, no sé, pues no se acuerda exacto del método o algo así, puede ir probando hasta que, o sea, algo parecido, no sé, no me acuerdo bien cómo era, qué sé yo, pero no es 100% acordarse de todo de memoria en el fondo. No, no, no. Para eso yo le voy a enseñar hartos atajos de teclado, ¿ya? Para que le Ujú, utilice la función autocompletar, porque hay cosas que en la verdad no tienen sentido hacerse de memoria. De ujú, hecho, ujú. hay cosas que yo hasta el día de hoy no me las sé de memoria. Pero hay otras sí, que tienen que hacerte memorias. Declarar una clase, declarar un atributo, ¿te fijas? Todo lo fundamental, sí, de memoria. No hay nada vuelta que darle. Pero en general lo más complejo, NetBeans te da un atajo de teclado. Y eso HonorLook no te lo penaliza. Entonces tú dices, no me acuerdo como el main. El main es tan largo en Java que no me acuerdo. Usa el atajo de teclado, no hay problema. ¿Ya? Perfecto. Eh, Bueno, en mis tiempos chiquillos era hoja y papel, y así eran los scripts en SQL. ¿Tuvieron con Oracle? ¿Con qué motor tuvieron en base a datos?
En las clases lo hacíamos con MySQL Ah, y ya. ¿cuál era el que usaba el profe? No me acuerdo. O sea, era MySQL, pero él usaba un... Bueno, lo olvidé, no era Parece que MySQL yo lo Workbench, usaba usaba Oracle. una... Usaba, No, no, usaba, no, usaba Viviver, pero usaba un motor eso, de MySQL. eso mismo. Ya. Em, semana 10 chiquillos, motiva 4 y aprendizaje 25%. ¿Ya? Y aquí viene la hora solemne. Estoy marcando las que yo le digo cuidado, estudien en serio. ¿Ya? Las otras igual se pueden defender, pero acá, chiquillos, estudien en serio. Acuérdense de mis palabras. Después se van a. Espero que no se lamente. ¿Ya? La solemne 2 obviamente, es contenido acumulado. ¿Ya? Y el examen también se pueden eximir ustedes en la semana 13, ¿ya? Em, con promedio 5, ¿ya? Obviamente, entonces, si tú te eximes, terminas acá. Y tienes toda tu entrega, 21, 1 de septiembre. Antes del 18 ya están listos, chiquillos, para celebrar que pasaron el ramo. De lo contrario, ahí tienen que rendir el examen. Fíjense que acá entre medio, si no me equivoco, hay un receso porque nos calza un feriado, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna duda, comentario? Yo eso por acá. Juan, dime. Eh, Siguiendo la misma línea de las consultas de los compañeros, esta asignatura tiene el trabajo hacia las bases de datos de la programación. No, no conecta con base de datos esta asignatura. ¿Mm? Ya, Nosotros llegamos solamente a almacenar datos en memoria, trabajamos con arrays y la única persistencia eventualmente un TXT entre medio, pero obviamente no, nada que tenga que ver con base de datos, porque el objetivo de la asignatura no es hacer un programa completo, ¿ya? No es hacer la ruta completa de lo que significa el desarrollo de software, sino el objetivo es que aprendas a orientar objetos, que aprendas ese principio, ¿ya? Más adelante tú vas a tener, a ver, déjenme hacer memoria ustedes de qué mallas son. Si no me equivoco, ustedes en web, que no sé cómo se llama en su malla, probablemente van a tener la historia completa. Ya donde van a hacer el front, el backend, van a conectar a base de datos y eventualmente después en móvil van a hacer conectarse a una API, etcétera. Pero el objetivo de esta asignatura acá es que tú aprendas a orientar objetos. ¿Por qué? Sospecho que algunos de ustedes ya están en la industria, ¿no? En general uno trabaja orientado a objetos en aplicaciones móviles, como en Flutter, por ejemplo. Uno trabaja orientado a objetos en web, ¿ya? Como por ejemplo cuando trabajas con algunos frameworks. ¿Ya? O sea, orientado a objeto hoy día está presente en todas partes, de alguna manera u otra. Entonces, lo que se busca es que tú aprendas un fundamento. Ni siquiera tanto que aprendas Java, ojo con eso, sino que a través de Java aprendas cómo se orienta objeto en la programación. ¿Mm? tengo muchas. ¿Alguna otra duda? Ya, continuamos entonces. Yo les voy a agradecer que en general la comunicación conmigo sea siempre a través de correo. ¿Ya? Sé que existe una mensajería interna en el Canvas. Pero esa mensajería para los profesores es un poco más sucia. ¿En qué sentido? Que yo tengo un montón de mensajes spam, ¿ya? Que tienen que ver con los que mandan la universidad muchas veces a los profesores. Entonces no, se me mezclan con otra asignatura. No es muy amigable, la verdad, el inbox que tengo ahí. Entonces, en cambio, en el correo yo tengo todo más ordenadito. Así que le voy a poner acá en el chat mi correo. Ya también está la imagen del anuncio. Ya, mucho más expedito. Y la idea siempre es responderle a la brevedad. ¿Ya? Además que para responderle una mensajería por inbox, yo tengo que abrir el Canvas. Por lo general eso implica abrir la computadora, qué sé yo. Por correo es mucho más simple.
Ya, dicho eso, entonces, cualquier consulta, problema que tengan en la asignatura, por favor, siempre resuélvanlo directamente conmigo. El curso es pequeño y eso es muy positivo. Nos permite, por lo general, los indicadores dicen que entre más pequeño el curso, el índice de aprobación es más alto. Y al revés, obviamente, es a la inversa. Así que eso es muy positivo. Eh, Nosotros vamos a trabajar esta asignatura con NetBeans. ¿Han trabajado con NetBeans antes? Parece que no, profe. Carlos, sí, el resto no. No, profesor, yo no. ¿Alguno de ustedes está ejerciendo la industria eh, ya como informático? Yo, profe, ¿Tú, Carlos, en qué trabajas? soy frontend en IBM para Itaú. Ah, perfecto. ¿Y has trabajado orientado a objetos? Ah, sí, yo creo que sí. No me acuerdo muy bien la definición exacta. O sea, hacemos flujos para el usuario, así que ¿Cuántos años llevas de front? 5. Ah, ya. Ya estás El, totalmente envuelto claro. en ese mundo. Gracias, Carlos. NetBeans lo usé cuando estudié en el Duoc, ahí usamos NetBeans. Ya. ¿Hace cuánto fue eso? Sí, hace como 5 años. Ya. Ah, ok. Eh, ¿Qué más? ¿No hay más? Perfecto. Entonces, eso está bueno porque el curso es más o menos similar en general. Yo le voy a explicar la asignatura de una manera un poco más pedagógica. Ya como estamos en la primera clase, no voy a asumir nada. Voy a explicarles desde lo más fundamental y todo el tiempo voy a ir conectando con Python. Ya, porque hoy día el piso que tengo es Python. ¿Ok? Si hay alguna cosa que no se acordaban de Python, me la preguntan y no hay problema, se la explico. ¿Ya? Dicho sea de paso, ¿cómo andamos con Python? Siente que aprendieron Python, lo fundamental, lo básico, salieron fuertes de la asignatura o salieron medio moreteados. Ok, gracias, Bruno Carlos. Python como que vimos Python muy nativo, pero hasta antes de las clases. No alcanzamos a ver clases en Python. Vimos Ah, claro, como no. bucles, claro, Exactamente. bucle, diccionario, como eso. Claro, no exactamente, no es el objeto. Pero me interesa el fundamento, o sea, que a esta altura ustedes tengan ojalá claro lo que es una variable, lo que es una estructura decisiva, repetitiva, lo que es una estructura de datos, probablemente vieron listas y o diccionarios o tuplas, lo que es una excepción, lo que es un dato tipo booleano, ese tipo de cosas. Me interesa que en general, más o menos, no experto, pero la manejen bien. ¿Estamos bien con eso, no? Sí, Sí. considero que se vio bien. Perfecto. ¿Hicieron el curso de Python? El curso de Cisco, de la Academia Cisco, ¿no? De NetAcad. Sí, profe. O sea, estaba como requisito en la malla del ramo. Ya, perfecto. Ese curso, por cierto, es conducente a certificación. Ya, si a alguien le sirve o le pueden capitalizarlo, ustedes se pueden atrapar ese curso, tú puedes rendir en la prueba final, que es de pago, obviamente, pues la universidad no se los pide. Pero con ese curso más la prueba final, que no es tan compleja, yo creo que estoy un poquito, ustedes pueden certificarse en Python. ¿Ya? Que hoy día debe estar como a unos 200 y tantos dólares, ¿ya? Pero eso más apunta a alguien que esté en la industria, esté trabajando, obviamente va a poder capitalizar eso. Pero hacia allá conduce ese curso, por cierto. ¿Mm? Vamos entonces con los fundamentos, ¿ya? Yo voy a trabajar con una aplicación que se llama Lucid.app, que probablemente la conocen. Lucid hace básicamente eh, cualquier diagrama, ¿no? Súper amplio, pero yo me enfocaré en un tipo de diagrama puntual.
ustedes pueden trabajar con Lucid, pueden trabajar con StarUML. Hay un montón de opciones, miren. Está Lucid.app, que probablemente quizá les suena un poco más conocido, ¿no? También puede trabajar con StarUML, que se dedica un poco más, eh, perdón, Star de estrella. Se enfoca un poco más en lo que es UML, propiamente tal, ¿ya? De hecho, es gratuito, ustedes lo pueden descargar. La versión gratuita anda bien, ¿ya? Pueden trabajar hasta con vicio de Office. No, no hay limitante en ese sentido. Ahora, por lo general, en la prueba, yo les habilito Lucid, porque como es web, no hay grandes problemas. En cambio, este hay que instalarlo, ¿ya? Y lo mismo con el vicio del Office, depende de la versión del Office que tengan. Tiene un poco más conflicto. Entonces, consideren que para la prueba no usar Lucid, ¿ya? Ahora, hacer un diagrama de clases, que ya vamos a ver qué es lo que es eso, la verdad que no tiene ninguna ciencia en general, ¿ya? Así que dicho eso, acá yo me voy a loguear en Lucid con cualquier Gmail. No es relevante, la verdad, con cuál lo hagan, pero mientras un Gmail quizás lo hace un poco más rápido. ¿Ok? Entonces acá ustedes pueden observar que hay algunas plantillas y yo voy a crear un nuevo proyecto a partir de un template. Ya me voy a ir acá a Lucid Chat. Vamos a crear desde un template. Y acá yo voy a poner class. Probablemente va a aparecer por inglés. Y ahí tenemos UML class. Ya no confundirlo con lo que son de base de datos, ya que la simbología cambia un poquito. Ustedes vieron modelo entidad-relación probablemente en base de datos. Esto puede que les parezca muy similar, porque en realidad lo es. Los que ya trabajan en la industria saben de que en algún punto el diagrama de clase se conecta con el modelo entidad-relación, ¿ya? Porque obviamente el código se conecta con la base de datos. Entonces esto le va a sonar muy similar a un modelo entidad-relación, porque obviamente lo es, ¿ya? Pero no es lo mismo. Muchos jóvenes. No es lo mismo. Entonces acá fíjense, por ejemplo, tengo lo que es una clase. Se ve en mi pantalla, me imagino, ¿cierto? Déjenme ver el retorno. Ya, gracias. Entonces acá yo tengo una clase. Este suerte de rectángulo nos va a representar lo que es una clase. ¿Qué pasa acá? La programación orientada a objeto, que es el nombre del contenido principal de esta asignatura, se basa en un intento en el pasado de cambiar un poco la forma de programar. Ustedes se darán cuenta que la programación tiende a ser muy abstracta, ¿cierto? Cuando yo programo algo, esto es como estudiar física, ¿no? Que la complejidad muchas veces se da porque es algo abstracto. Y las cosas abstractas, por lo general, nos cuesta mucho más estudiarlas. Es más fácil definir lo que es algo concreto, una silla, una mesa, por ejemplo. Nadie se complicaría mucho en definir lo que es una silla o una mesa. Pero cuando yo te digo, defíneme un sentimiento, sea cual sea el sentimiento, ¿no? Probablemente te vas a complicar un poquito más. ¿Lo vas a definir? Sí, probablemente lo vas a definir, pero ya no va a ser tan fácil. E incluso tu respuesta eventualmente puede que sea discutible, ¿m? Porque es un poco más abstracto aquello. Entonces las cosas que son abstractas son complejas. Y la programación hay que reconocer que es abstracto. Por eso que la programación no es fácil. Entonces, la programación orientada a objeto, tal como dice su nombre, se enfoca en orientar objetos. ¿Por qué? Se intentó acercar el mundo de las computadoras, acercarlas un poco más al mundo de las personas. Ustedes se darán cuenta que a esta altura el mundo de las computadoras es mucho más lejano de las personas, pese a que la tecnología pareciera como que nos acercó, ¿cierto? La verdad es que en cuanto al lenguaje propiamente tal nativo de una computadora, es bastante lejano. La computadora no habla español, ni siquiera habla inglés, ¿ya? Ni siquiera usa nuestro alfabeto. En rigor, la computadora habla binario. ¿M? Y la verdad que una persona podría programar en binario, pero es una locura realmente complejo. Y de la misma manera como para nosotros es complejo aprender binario, para la computadora también es complejo, aunque mucho más fácil que para nosotros, aprender español.
Pero en realidad lo que pasa es que entre medio se generan intérpretes y traductores. Pero no es que la computadora en rigor hable español, sino que más bien lo puede interpretar. Entonces, la programación orientada a objetos busca que tú trates el código como objetos. Literalmente, ¿qué significa eso? Tú en este momento quizás tienes objetos en tu escritorio, tienes un monitor, un teclado, tienes un lápiz. Todas esas cosas son objetos palpables que tú en este momento lo podrías tomar y manipular. Entonces, cuando tienes un objeto palpable, resulta un poco más sencillo entender las circunstancias y cómo vamos a resolver el tema. Entonces, acá todo el ramo vamos a hablar de objetos, porque en rigor vamos a tener objetos, ¿ya? Pero antes de tener objetos, vamos a tener clases. Y eso me lleva a mi primer punto del día de hoy. Cualquier consulta que tengan, avisen, no hay problema. Mi primer punto es las clases. ¿Qué es una clase? Una clase la podemos entender como una plantilla, la podemos entender como un molde, ¿ya? La podemos entender como un elemento que permite construir otro elemento. O sea, no es un fin en sí mismo, sino es un medio para hacer otra cosa. Por ejemplo, yo puedo decir que mi clase se va a llamar auto. Ya, y me encantan los autos, así que voy a hacer una clase auto. ¿Esta clase es un auto? No, es un molde para hacer un auto. Usted una clase en términos figurados la puede entender como un molde para hacer un queque. Estos moldes que son rectangulares o que tienen forma de dona, ¿ya? Eso es una clase, en cierto sentido, porque en realidad no es un queque, sino es un molde que me permite hacer un queque, ¿ya? Por otra parte, yo tengo los planos de un edificio. También puede ser una clase. Los planos de edificios yo lo puedo representar, por ejemplo, en un plotter, impreso en un plotter, ¿cierto? Que clásico que lo usan los arquitectos. ¿Ese plano es el edificio? La verdad que no. Ese plano es el que me permite hacer y construir el edificio. Entonces yo cuando construyo ese edificio, puedo decir entonces que tengo un objeto, que ya vamos a ver qué es lo que es eso, pero una clase puede entenderse como un plano. Hasta acá, me explico, ¿tienen alguna duda? Todo bien por ahora. Ya, seguimos entonces. Las clases eh, las vamos a definir en primer lugar, en el primer cuadrante por su nombre. Y este nombre va a ir en singular. Y siempre la primera letra va a ir en mayúscula. ¿Ya? Ojo con eso, porque aquí las reglas son bien exigentes, como en programación. ¿Se recuerdan que en programación no daba lo mismo escribir algo mayúscula, minúscula? En realidad, en ese sentido, no hay mucha libertad. La clase comienza con la primera letra mayúscula y se escribe en singular. Se escribe en singular, aunque yo construya muchos autos, no importa. Se construye en singular, se hacen en singular. Por lo tanto, esta clase se llama auto. En el segundo cuadrante, nosotros vamos a hacer lo que son los atributos. ¿Ya? ¿Qué son los atributos? Primero voy a escribir algunos ejemplos. Vamos a poner marca, vamos a poner modelo, vamos a poner precio y vamos a poner si es híbrido o no. ¿Ya? Ustedes esto les suena como variables, estilo Python, ¿cierto? Y si esto fuera base de datos, ¿cómo se llamarían? Atributo. Atributos, ¿cierto? En un lenguaje un poco más popular o más antiguo le llaman también los campos, ¿cierto? Otro le dice las columnas, ¿sí? Hay de todo, pero formalmente debería ser un atributo, ¿no? Por lo menos en el modelo estandarizado de Oracle. Ahora, acá se llaman atributos también. Y la pregunta al millón, ¿pero por qué acá se llaman atributos y no se siguen llamando variables? Y esto es clave, por cierto, entenderlo. Lo que ustedes vieron en Python era una variable, punto. No hay más vuelta que darle. Acá, ¿esto por qué no es una variable? Porque estamos orientando objetos. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el atributo le pertenece a la clase.
o a la instancia, que es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, si yo no estoy orientando objetos, son variables. Si estoy orientando objetos, son atributos. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que si yo no tengo una clase y no creo un objeto a partir de la clase, estos atributos simplemente no los puedo ocupar. ¿Se dieron cuenta ustedes que en Python ustedes creaban una variable o le ponían un input, qué sé yo, y lo ocupaban, punto? ¿Cierto? No había mucho protocolo para ocupar algo. Ustedes declaraban, ocupaban, punto. Acá no es tan sencillo, ¿ya? Si tú quieres ocupar un atributo, vas a tener que crear un objeto de dicha clase, que eso va a ir un poquito más allá. Pero por ahora, para no adelantarme en la materia, entiendan de que el atributo se diferencia de la variable porque el atributo le pertenece a una clase. La variable, en rigor, no le pertenece a una clase. No es que sea como de nadie, ¿no? Pero el atributo, la variable simplemente la ocupa quien quiere ocuparla. Si está en una función, puede ocuparla dentro de una función. Si está fuera de una función, puede ocuparla de afuera de la función o de adentro. Pero no hay más complicación que eso, ¿ya? Entonces el atributo le pertenece a la clase. Y esa diferencia es clave. Tercer cuadrante. Tenemos los métodos, ¿ya? Voy a poner una notita acá. Entonces acá tenemos nombre clase en el primer recuadro. En el segundo recuadro entonces tenemos lo que son los métodos, perdón, los atributos. ¿Ya? Y en el último vamos a tener lo que son los métodos. Y los métodos es lo más similar que tienen ustedes de la asignatura anterior, que ustedes vieron como funciones. ¿Ya? Por ejemplo, automóvil, ¿qué es lo que hace? Podemos poner acelerar. Tienen que ser métodos que tengan sentido con el contexto, por cierto. Frenar, etcétera. ¿Ya? Entonces acá, nuevamente, ¿por qué se llama método y no se llama función? Porque el método le pertenece a la clase. La función, como en el trimestre anterior, en realidad no le pertenece, entre comillas, a nadie. Si ustedes recuerdan, ustedes ponían def, mostrar datos, ¿cierto? Y después invocaban la función desde el main y punto. Acá no es tan fácil de nuevamente. Si tú creas un método, puedes usarlo, pero vas a tener que crear un objeto en la clase. El atributo, podríamos entenderlo como el tener. Si tú quieres pensar qué es un atributo de un auto, tú tienes que decir qué tiene un auto. Un auto tiene una marca, tiene un modelo, tiene un precio, tiene unas características si es híbrido o no. Por otra parte, el método tú lo puedes entender a través del verbo hacer. ¿Qué significa eso? Piensa en lo que hace un auto. Un auto acelera, un auto frena, ¿te fijas? Por lo general los métodos van a ir asociados a verbos. Por eso que tienes que pensar qué es lo que hace un auto. Esos son elementos fundamentales de una clase. Los atributos van a comenzar con minúscula, los métodos también. Los atributos le vamos a poner un guión, porque ese guión significa private. Que más adelante le voy a explicar qué es lo que es eso, ¿ya? Y las funciones, los métodos, perdón, van a ir con más, que van a significar que son public, que son públicos, ¿ya? Eso tiene que ver un poquito con la accesibilidad que se tiene al elemento. Ya, pero por ahora esta representación, por favor, respétenla y le voy a ir explicando en el camino cómo va. Los métodos van con un paréntesis, los atributos no. Hasta acá hago una pausa. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien, profe. Ya, sigamos entonces.
Em, los atributos, igual que las variables, por cierto, tienen que respetar lo que es la nomenclatura. Yo no sé si ustedes vieron la nomenclatura Camel Case, Pascal Case en variables. ¿La habrán visto? ¿Recuerdan algo? No lo recuerdo, profe. Puede Ya, que la hayamos visto, pero Entonces, no la recuerdo. eso era como la forma de escribir la variable. exacto, José. Bueno, se lo recuerdo por si acaso. Puedes escribir una palabra simple, no hay problema, pero la palabra compuesta, por ejemplo, voy a poner precio auto, netamente por tener una palabra compuesta, ¿ya? Ese es el método del camel case, ¿se acuerdan? Porque no se puede Ah, ocupar. sí, profe. Ahora sí. ¿Sí lo vieron? Sí, Ya. El snake case, ¿lo vieron? sí, con eso, guión bajo. Ya. Sí. Cualquiera de las dos formas pueden usarla, pero no pueden mezclarlas. ¿Ok? Un atributo nunca comienza con mayúscula. ¿Ya? Por último, cabe señalar que también puede haber un atributo, entre comillas, con mayúscula, pero eso es una constante. ¿Ya? Como sería una constante, por ejemplo, el IVA, por poner algo así. La constante es una suerte de atributo o de variable que una vez que toma un dato, ese dato no cambia más. Entonces, eventualmente tú lo podrías directamente inicializar, porque siempre va a ser 0,19. ¿Ya? Pero todo en mayúscula acá está reservado para las constantes. Bueno, al igual que casi todos los lenguajes de programación, ese formato está reservado así. ¿Ya? En el caso de los métodos, lo mismo. Si van a escribir un método con nombre compuesto, va a ser con Pascal Case o Snake Case, o Camel Case en realidad. ¿Ya? Esas son las buenas prácticas, por cierto. Tengo mi clase. ¿Ya? Tengo mi clase y a partir de mi clase yo puedo hacer objetos. Si Camila, si tengan alguna duda, yo voy a mi siguiente punto. En este momento, lo que acabamos de hacer es que como que construimos el molde para hacer el queque. O hicimos los planos para hacer el edificio. Y llega el momento que cuando ya tienes la clase, puedes comenzar a crear objetos de dicha clase. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que voy a hacer el primer objeto, ¿ya? Y el primer objeto, lo vamos a vincular con esta flecha, se va a llamar simplemente auto uno. También podría ser objeto uno, ¿ya? No necesita comenzar con mayúscula. Y ahora, ¿qué pasa? El objeto. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Es como que tú pescaste el queque e hiciste el queque, lo sacaste del horno. Ahora el queque está listo para comenzar a consumirlo. ¿Ya? Eso es hacer un objeto. Ahora, en términos técnicos, crear un objeto a partir de una clase en la programación orientada a objeto se llama instanciar. ¿Ya? Esa es la palabra técnica que vamos a usar. Cuando alguien te dice, toma la instancia, lo que te está diciendo es, revisa el objeto que creaste a partir de la clase. O sea, este proceso de crear un objeto a partir de una clase se llama proceso de instanciar o proceso de instanciación. ¿Cómo sería? Le pones el nombre del objeto, la marca, ya, vamos a poner un dato cualquiera. En el objeto los atributos tienen que tener datos, ¿ya? Este es un precio, vamos a poner si es híbrido o no, voy a dejarlo como booleano, ¿ya? Y los métodos se ponen tal cual. Quiero hacer otro objeto yo a partir de eso, perfecto, podría hacerlo, sin ningún problema. Y respetamos entonces el mismo formato.
¿ya? Y ahí tenemos. Y puedo hacer todos los objetos que yo quiera, ¿ya? Sin mayor conflicto, porque la clase, justamente ese es el objetivo. Hacer muchos objetos. No hay problema con eso, ¿ya? Porque tengo un molde al final. Y ese molde me permite construir muchos elementos, porque al final para eso fue creado, ¿no? Continuamos entonces. Tengo mis objetos, ¿ya? Y esto es lo más esencial en un diagrama de clases, donde yo puedo generar dicha dinámica, ¿ok? Am, Vamos a ir al código directamente, ¿ya? ¿Alguno de ustedes tiene instalado NetBeans en su computadora? ¿Nadie? Entonces lo instalamos. Ya, vayan al link que le dejé en el chat. Dígame si van a instalarlo, porque si el internet le va a demorar una hora, se nos va a acabar la clase. Dígame si hay factibilidad que lo pueden instalar, así lo dejamos instalado de inmediato para que puedan comenzar a estudiar para el ramo. Entran en ese link y la primera opción de descargar, simplemente van a descargar ustedes la primera opción, ¿ya? En el caso, voy a proyectar un poquito, ¿ya? Para que vean. ¿Están todos en Windows o hay alguien que no esté en Windows, que esté en Linux o en Mac? Yo estoy en Linux, profe. Ya. A ver, lo más fácil de todo, para los que están en Mac, pueden, perdón, en Windows, pueden ir directamente acá. Ya hacer clic en que está aquí. ¿Ya? Me parece que este no reconoce tu sistema operativo. Después, se fijan, ahí están los de Mac. ¿Ok? Para 64 bits. ¿Dónde me fui? Me fui acá, chiquillos. Ok, esta opción. Y ahí entonces para los que están en Windows. Ahí está para los que están en Linux. ¿Ya? Y para los que están en Mac. ¿Ya? Así que algunas opciones, descárguenla. Eh, la verdad que son bastante intuitivas la forma de instalar. Los espero, por favor avísenme cuando lo tengan listo para continuar. Lo descargan y lo instalan. ¿Ya? Listo, al menos por acá. Gracias. Listo por acá también.
Ok. Listo por acá, profe. Perfecto. Yo también estoy listo, profesor. ¿Alguien más? Ya. Ábralo entonces. ¿Alguien tuvo algún problema para instalar? Yo estoy en eso, profe. Ahí me lenteja la cosa, pero estoy en eso. Avance nomás por mientras no importa. ¿Qué problema te arroja, Bruno? No sé por qué cuando pongo ¿cómo se llama? El, el comando no termina me da como un error. ¿Estás en Linux? Sí, En Linux deberías tener ya instalado Java, así que no deberías tener conflicto. O sea, sí, en otras tengo Java, Ya. pero no lo que estoy tratando de hacer es instalar el NetBeans, pero sí tengo Java. Me dice versión 21.0.11. ¿Descargaste el paquete directo al sitio o lo tiraste por Windows? Descargué el paquete porque decía que había que descargarlo y después cómo hacer unos pasos ahí con la consola. Pero ya caché en todo caso lo que me había faltado, parece que ahí estoy terminando. Ya. Voy a compartir mi pantalla, ya. Y deberían ustedes ver algo como esto, ¿no? Los que tienen Windows les abre esto, ¿no? Les pidió instalar el JDK. A mí solo me instaló, se me ve así. O sea, solo me instaló el programa, no me pidió instalar nada más. Ya. Vamos a comprobar su funcionamiento entonces. A mí me aparece un menú como para un proyecto nuevo, abrir proyecto. ¿Algo No como me esto? aparece la interfaz tal cual como usted no. Ojo, yo estoy en Mac, así que no se la verá igual. Ah, quizás por eso. Ya. Entonces, los que están en Windows, busquen nuevo proyecto, ¿ya? Y van a buscar esta opción, un Java Application. Mucho ojo, por favor, que hay una taza de café, así se fijan. La taza de café tiene vapor arriba, porque hay otra versión que es con Maven, que la taza de café tiene una M. No se vayan a confundir con eso, por favor, ¿ya? Es Java Application a secas, y no tiene que haber una M sobre la taza, porque ese es otro tipo de proyecto, ¿ya? Aquí pasa, chiquillos, que nosotros hacemos proyectos, aunque hacemos códigos a veces muy simples, siempre es un proyecto. No es como en Python, que tú tienes un archivo suelto y corre, listo. No, acá no tienes que armar un proyecto. ¿Encontraron esta opción? Sí. Ponemos Profe, next. yo como que encontré la opción,
es donde dice Java with Ant y ahí adentro está la Java Application, ¿verdad? Bueno, Sí, sí, ya, bueno. lleva with and. Yo ya lo hice, pero a mí igual me salió como algo. O sea, veo más cosas en mi pantalla que en la suya. Como que ya se creó un código como de base. Ah, ya, así que tú te adelantaste quizás. Entonces, ahí miren, puedo crear, aquí está el nombre de mi proyecto, pongan el nombre que ustedes quieran por ahora, no es relevante. Y te pregunta si lo creamos con main o no, ¿ya? Yo en este caso voy a crearlo sin main, ¿ok? Le ponemos finish, Pero le quitamos el main o sí, no. sin main. Fíjense, me crea un proyecto pero con carpeta vacía, no hay nada. Y acá luego, donde está el default package, van a poner el segundo botón, new, y van a poner un Java class, ¿ok? Recuerden que si están en Windows no se les va a ver exactamente igual. ¿Ya? Java class. Y acá me pregunta el nombre de la clase, ¿ya? Como hicimos un diagrama recién, pongámosle la clase auto. Entonces, vamos a traspasar lo que está en ese diagrama a código. Voy a borrar estos comentarios ya para que no se compliquen. Entonces ahí tengo el nombre de la clase. ¿Cómo se llama la clase? Auto. Acá en NetBeans, ¿cuál es el nombre de la clase? Tiene que coincidir con el nombre del archivo. Cuidado con eso. Yo no lo puedo cambiar. ¿Ya? Class significa que es clase. Y public significa que es público. ¿Qué significa eso? Significa que algo sea público, significa que desde este proyecto, si yo creo otro archivo acá, desde ese otro archivo yo puedo acceder a esta clase. ¿Ya? Pero fuera de este proyecto no puedo acceder a la información de esta clase. Entonces, al decir público, estoy diciendo todo lo que esté adentro de esta clase, en general, voy a poder compartirlo con otra clase que tenga el mismo proyecto. Vamos a crear los atributos. Recuerden que dijimos que primero los atributos. Acá los comentarios los ponemos con doble slash. ¿Ya? ¿Cómo eran los comentarios en Python? ¿Se acuerdan? ¿Con gato? Con el gato, muy bien. ¿Todo bien hasta acá? ¿Quién se quedó atrás? Todo bien por acá, profe. Seguimos. Atributos entonces, dijimos que teníamos. Se me olvidó. Déjenme revisar el diagrama. Tenemos marca. Recuerdan que tenemos un guión, por ejemplo, que era private. Ya les voy a, a informar qué es eso. Voy a poner marca, ¿ya? Voy a poner entonces private string. Tengo modelo, private y precio. Private boolean híbrida. Ya, declaré cuatro atributos. En primer lugar, ¿qué es lo que es declarar un atributo? Pasa que en Python, la verdad que no es necesario declarar una variable, ¿ya?
En Java sí es necesario declarar los atributos. ¿Por qué? Porque Python tiene lo que se llama como la declaración implícita. Tú le dices nombre igual input. Lo que hace Python a partir del contexto infiere lo que tú necesitas. Eso significa que al tú pasarle un input a una variable, Python la declara implícitamente. Pero ahora, yo sé que en Python no queda muy claro lo que es declarar una variable, ¿ya? No sé si hasta acá ustedes entienden el concepto de lo que es declarar una variable, pregunto. No, o sea, no de esta forma, creo. Pero el concepto de declarar una variable, como en lo teórico, O sea, yo entiendo como de Python que declararla sería ya haberla mencionado antes, como haber puesto qué significa o qué es esa variable. ya, Es como definir el tipo de dato que va a ser o va por ahí. parcialmente sí también. Fíjense, miren, em, tú en programación, en general, tú em, es como que tú le avisas a la computadora que te aparte espacio en memoria para un fin específico, ¿ya? Entonces tú cuando declaras una variable estás diciendo como a la computadora, mira, apártame este espacio porque necesito guardar un dato. En términos formales, declarar una variable es apartar espacios en memoria para almacenar información o un dato más concreto. Por lo tanto, cuando yo declaro los atributos, le estoy diciendo a Java que después los voy a ocupar. En Java yo no puedo ocupar un atributo sin declararlo previamente. En Python sí se puede. Acá no. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo que pensar qué atributos voy a necesitar, porque tengo que declararlos. Si no los declaraste, simplemente no los puedo ocupar. Punto. ¿Se entiende eso? Sí. Luego, yo declaré los métodos. Declaré que esta clase tenía el método acelerar. Ah, perdón. Me faltó acá. Bueno, este es el nombre del atributo y es tipo string. ¿Qué es un string acá? Lo mismo que en Python. En Python se le llama también un str. ¿Ya? Un alfanumérico. Un in es lo mismo que un in en Python. Un boolean es lo mismo que un boolean en Python. ¿Ya? Estos tipos de datos, si tiene alguno que no entiendan, me preguntan. ¿Ya? Lo más importante, ¿qué es lo que es private? Private significa que este elemento es privado a esta clase. Entre estas llaves tengo toda mi clase. Por lo tanto, si yo tengo otra clase acá y quiero acceder a este atributo, yo no puedo, porque es privado. Solamente desde adentro de la clase yo puedo acceder a este atributo. Desde afuera no vamos a poder hacerlo. Los métodos. Ahora sí. Public void. Voy a ponerle acelerar. ¿Ya? Ahora voy a poner algo, porque acelerar es un poco abstracto. No voy a poner un mensaje en la pantalla. Y bueno, el print de Java no es muy amigable como el de Python. Ya, porque el print de Java es largo. Y para poder sintetizarlo, vamos a aprender un atajo de teclado. Vamos a poner south. Pero ojo, con T al final. ¿Ya? No con L. South. Y se van a quedar ahí con el cursor parpadeando y van a poner control espacio. ¿Se fijan? Y te hace una maqueta que te dice en el fondo, fíjense, está el print. Es system.out.println. Miren qué latero. Pero bueno, así es Java. Entonces acá yo voy a poner acelerar. Y el otro es frenar. Así que vamos a duplicar este código. Vamos a poner frenar.
¿Todo bien hasta aquí? ¿Podría repetir el nombre del comando para el atajo? Era... Sout, S-O-U-T. Gracias. Y después poner el control espacio. En el caso de Mac, por lo menos control espacio. No sé si en Windows igual control espacio. Sí, profe, intenté desplazarme por el código usando como Control Shift y una flecha y me empezó a duplicar cosas. Eso es normal. Me empezó a duplicar el código, en verdad. Mira, esto, Eso mismo. claro, es un atajo de teclado, es cuando quieres duplicar la línea. Por ejemplo, esto lo quieres duplicar, pones eh, en Windows parece que Control Shift, en Mac Sí, Control Shift. opción Shift y flecha para abajo. Ya es bastante útil, por cierto. Y también hay otro que es para invertir. Déjeme ver si me acuerdo que a veces uno quiere invertir la línea. Y no, a ver si lo recuerdo después. Ahí está. Es con el control. Control Shift. No sé si en Windows cuál es el atajo, pero ahí si lo quieren dar vuelta a veces, puede ser un tanto útil. Ya. ¿Qué tenemos acá? Esto es un método. Ya. Recuerden que los métodos tienen que ver con lo que hace una clase, lo más similar que ustedes entienden en Python de una función. Entonces, el acelerar tiene void. ¿Qué significa void? Que este método no retorna nada. ¿Se acuerdan en Python lo que era una función que no retornaba nada? ¿Se acuerdan o no? En Python que era una función que no retornaba nada. No. ¿Se acuerdan el return en Python? Sí, en el fondo el resultado de la función se entregaba y eso uno lo podía usar como una variable en otra cosa o algo así. Sí. Lo puedes usar de manera externa, ¿ya? Porque hay veces que la función hace lo que tiene que hacer. Em, Quizás solo no dudo que no sepan usarlo, pero permítanme explicárselo. Porque a veces los programadores sabemos hacer cosas, pero cuando nos piden explicar algo, como que no somos muy buenos explicándolo, ¿no? Las funciones, usted la puede entender, bueno, los métodos acá para las funciones, pero el tema lo que es función con argumento, ¿se acuerdan? O con parámetro, función sin parámetro o sin argumento, función con retorno, función sin retorno, ¿ya? La función con retorno, voy a repasar un poquito lo que en Python, usted lo puede entender como que es como que tú tengas, le dices a un compañero tuyo, le dice, mira, tú quiero que me calcules lo que gastamos anoche. Fuimos a su mercado y calcula cuánto gastamos. ¿Ya? Y tu compañero en su mente saca la cuenta, dice, a ver, gastamos 30.000 pesos. Pero nunca te avisa. ¿Te fijas? Tú le dijiste, calcula cuánto gastamos. Él lo hizo, lo calculó. Solamente que nunca te informó. Nunca te compartió ese dato, por decirlo así. Entonces, en términos de programación, es como que tú le pongas un return. ¿Ya? Alguien puede decir, pero, profe, pero si ponemos un print, en cierto sentido que la función igual informa. Sí, pero le informa a la pantalla o al usuario. No le informa a otra función. Profe, Entonces, una tú, pregunta, la explicación que dio recién es para funciones sin retorno, ¿verdad? para ambos en realidad. Mira, permítame explicarle o no. Le dices, calcula la cuenta, cuánto gastamos. Y esa persona saca la cuenta en su mente, pero no te dice cuánto le dio. Entonces la pregunta es, ¿hizo lo que tenía que hacer? Sí. Pero en ese caso sería una función o un método sin retorno. Porque hizo lo que tenía que hacer,
pero no lo informó a nadie. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces tú dices, no, pues, a ver, espérate, es que era como obvio que tienes que informarme, pues, si yo quería saber cuánto gastamos, po. Entonces, en ese caso sería una función con retorno. ¿Te fijas? O sea, la persona te va a hacer lo que tiene que hacer, te va a calcular la cuenta, pero te va a compartir esa información. Y eso sería un retorno. Ya, insisto, el sacarlo por pantalla, un print, no es compartir información, es simplemente sacarlo por pantalla. Porque el hecho que saques tu información por pantalla no significa que otro bloque de tu código se enteró de ese dato. No hay que confundirse en eso. Así que sacar por pantalla o no es cuento totalmente aparte. Entonces ahora tú dices, ya, tú me informaste cuánto gastamos. Perfecto. Entonces ahora yo voy a calcular el IVA, por ejemplo, dices tú. Quiero sacar el IVA. Imagínate que tu compañero sacó cuánto gastaron, pero sacó solamente el neto, no sacó el IVA. Ya, tú dices que yo quiero sacar el IVA. Pero para sacar el IVA necesitas saber cuánto gastamos. Entonces tu compañero, que es una función con retorno, te retorna la información, pero no es suficiente. Tú necesitas recibir esa información, porque la vas a multiplicar por 0,19. ¿Ya? Entonces tú dices, ya, necesito darme por enterado de cuánto se gastó neto. Y eso sería una función o un método con argumento o con parámetro. Que dicho mucho más fácil es cuando tú tienes algo en el paréntesis. ¿Te fijas? Recibes esa información por el paréntesis. Y tú a partir de eso, de ese dato que recibiste, que fue el total neto, lo multiplicas por 0,19 y ya tienes el IVA. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que ir evaluando. Las funciones hacen lo que tienen que hacer, pero la pregunta es, ¿necesita información de afuera o necesita compartir información hacia afuera? Y eso radica la diferencia en lo que es una función con argumento o una función con retorno. Entonces ahora, volviendo a mi código, este método que tengo acá, si se fijan, el paréntesis está vacío. Por lo tanto, es sin parámetro o sin argumento. ¿Qué significa eso? Que este método, para poder hacer lo que tiene que hacer, no necesita nada de afuera. No necesito pasarle nada. Y void significa que no tiene retorno, que no está devolviendo nada. Su función es simplemente un print por ahora. Más adelante voy a enfocar un poquito más en lo que es los métodos con retorno y con argumento. Profe, me queda una duda. ¿Sí? O sea, si no le pusiera el void, aunque la función no entregue nada, habría un problema. Porque en el Sí. fondo igual la función es igual, pues sin el void y con el void hace lo mismo, ¿o no? No, en Java no, en Python se permite, acá te tira error. Ah, perfecto. O sea, si no hay un return, tiene que haber un void sí o sí. Sí. Es como absurdo, es como que le digas, este método que vas a retornar nada. Como raro, como vacío. Pero así es Ya, Java. ya, perfecto. Eh, hasta ahí está bien, fíjense que se acá el martillo, pueden compilar. Ya, compilamos, perfecto. Y ahí tengo mi clase, pero me falta mi objeto. ¿Ya? Vamos a ir al objeto inmediato. Recuerden que en mi diagrama yo tenía dos objetos. Tenía un Toyota y tenía un Nissan. Voy a crear mi objeto, pero en general el objeto se acostumbra a hacer en otra clase. Así que vamos a hacer una segunda clase acá. Yo le voy a poner la clase test, que se acostumbra a hacer una clase test, porque obviamente acá probamos. Y acá, ojo, tenemos que hacer el main. ¿Cómo se hace el main? PSVM, ¿ya? Ese es el atajo de teclado, porque el main es súper largo acá. Control espacio, enter. ¿Se fijan si hizo el main? Profe, ¿cuál era, perdón? Era PSBM, ¿cierto? Sí. Luego Ah, control espacio. ya, perfecto.
Ustedes tienen claro lo que es el main de Python, ¿o no? Yo me acuerdo, profe, que en el proyecto que hicimos, el main era como donde se ejecutaban todas las cosas que venían de los otros módulos, pero no sé si esa es la definición de lo que está preguntando. Sí, en cierto sentido eso es, donde se ejecuta. ¿Alguna otra definición de main? A ver, aquí hago la aclaración. Que en Python pasa que el main se ocupa, pero no se define. ¿Ya? Bueno, a veces cuando hacen las cosas ustedes con la IA hace, pone un if main, no sé si lo vieron alguna vez, que es una tontería, porque es totalmente innecesario. ¿Ya? El main en Java es simplemente lo que no está dentro de una función. Todo lo que está fuera de una función simplemente es el main. Así es fácil. ¿Ya? Por eso que si tú no usas una función y pones un código, ese código sale por pantalla, punto. Porque está en el main. ¿Y cómo sé que está en el main? Porque simplemente no está en una función. Ahora, ¿qué es lo que es el main? El main es como el bloque principal donde se ejecuta el programa. Por ahí parte el código. Ya que estamos hablando de autos, el main lo pueden entender como el motor de partida. El motor de partida no es el motor del auto, pero es el que le dice al motor, ya arranquemos, comienza a andar, o sea, comienza a hacer tu trabajo. Te fijas, sin motor de partida, ese auto jamás va a arrancar su motor. Y esto es lo que hace el main, en que le dice ya, arranquemos. Ya entonces el main, en mi bloque principal, aquí se va a ejecutar. Por ejemplo, si yo pongo un mensaje, literalmente, vamos a poner un mensaje cualquiera, probando Java. Fíjense, lo voy a compilar en el martillo y fíjense que aquí al archivo le salió una flechita verde. Es el run, porque ahora yo lo puedo echar a andar. Ya, le ponemos OK. Y fíjense que ya me aparece entonces el mensaje por pantalla, probando Java. ¿Se fijan? Porque fue exactamente lo que yo le pedí. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Si fijan, estoy sacando por pantalla y voy a decir, el main funciona. Ya, vamos a sacar esto. Acá en el main yo tengo que crear un objeto. Entonces voy a poner acá, creamos objetos. Y dijimos que el objeto era cuando materializamos la clase. Mi clase se llama auto. Entonces, Java nos dice primero pones el nombre de la clase. Después pones el nombre del objeto. Le pusimos auto 1. Igual new, ¿ya? New auto, ¿ya? Tengo mi primer objeto. Voy a crear el segundo objeto. Al otro le puse auto 2. Ya tengo los dos objetos. Y como tengo algunos métodos que creamos, si yo quiero usar el método, por ejemplo, a acelerar, perfecto, puedo llamar auto1.acelerar. Y acá lo mismo, auto1.acelerar. ¿Se fijan? Entonces, si yo lo echo a andar, puedo poner acelerar, acelerar. ¿Se fijan? Acá, si quieren llamar a frenar, también no hay problema. Pueden hacerlo. O sea, que acabamos de mostrar que creamos los objetos. Esta es la sintaxis por ahora que vamos a usar para crear un objeto. Más adelante le voy a dar más detalle porque tenemos que hablar de constructores. O, bueno, en las materias ustedes tienen que revisarlo igual. Acá estamos invocando al constructor, pero como estamos con todo el tiempo, vamos a dejarlo creado de esa manera. Eh, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Profe, el primer auto es es la clase, ¿verdad? El segundo el nombre del objeto. Y después cuando dice new auto, está como ejecutando la creación de la clase o algo así. Es que acá tú estás definiendo
cómo se va a llamar el objeto. Ah, ¿Ya? ya, Pero acá estás creando el objeto propiamente tal. Que acá tú estás llamando perfecto. constructor al final. Pero el constructor todavía no lo vamos a, todavía no, hoy día no alcanzamos a verlo, por cierto. Ujú. Acá estás creando el objeto propiamente tal. Y acá solamente le estás dando su nombre. Lo estás definiendo. Ya, ¿Se fijan que yo no puedo usar el método a menos que tenga un objeto? A eso es lo que voy la diferencia entre un método y una función. Que si yo no tengo el objeto, nunca podría haber invocado este método. ¿Se fijan? En cambio, en una función en Python usted le invocan y listo. No hay nada que crear objeto. Y ahí radica la importancia importante de un método y una función. ¿Alguna otra duda? Profe, y ahí dice auto, abajo de auto 2 dice auto uno. Ah, sí, no ¿Es es un auto error, uno o perdón. debería ser auto? Ya todos Ah, tienen ok. toda la razón. Como son exactamente lo mismo, no se nota. ¿Alguna otra duda? Ya, para terminar, chiquillos, saquemos los datos, porque recuerden que tenemos atributos. Y los atributos tenemos que darle valor, ¿no? Marca, modelo, precio. ¿Se fijan? Entonces estos datos tenemos que sacarlos por pantalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Podemos, hasta ahí, por cierto, el diagrama que acabo de crear y ya está, en esencia está resuelto, pero me faltan solamente los datos. ¿Cómo le doy datos a mi información? Por ahora hagámoslo de manera relativamente simple. Yo podría acá directamente ponerle una marca, ¿ya? Pero el problema es que este dato va a quedar para todos los objetos. Por lo tanto, no es muy interesante eso, ¿ya? Lo que vamos a hacer es crear el constructor. ¿Qué es el constructor? El constructor, chiquillos, es el que construye el objeto. Así de simple, pues se llama constructor. ¿Cómo hago el constructor? Fácil. Ustedes van a poner segundo botón del mouse, van a poner insert code y van a poner constructor. Seleccionan todo y lo generan. ¿Cómo fue? De nuevo. Segundo botón del mouse, insert code, constructor, seleccionan todo y lo generan. ¿Qué es el constructor? Existen dos tipos de constructores, con parámetros y sin parámetros. Y este constructor lo que hace es construir el objeto. Pero nosotros ya teníamos un constructor, solamente que era sin parámetros. ¿Y por qué quiero un constructor con parámetros? Porque quiero que antes de hacer el objeto, quiero que me pida los datos de cada atributo. Para que el objeto no quede vacío, porque hasta ahora el objeto no tiene datos. Y yo quiero que sí tenga datos. Entonces acá, cuando venga esta parte, ustedes van a poner new, control espacio, auto, pero fíjense que ahora me ofrece el otro constructor. Me ofrece este. Entonces acá yo le digo ya, marca. Era Toyota, modelo, Yaris, el precio, el guión bajo no es necesario, chiquillos, solamente para que puedan leer más fácil los miles. Ya, y luego acá lo mismo. Ya, estos métodos los voy a sacar por ahora, no son necesarios. ¿Y qué pasa si quiero sacarlo por pantalla? Tenemos que crear un método toString. Que un método toString es como imprimir por pantalla. Pero no sé si hay dudas hasta aquí. Profe, acá las comillas simple o doble influyen o da lo mismo en Por Java. ahora te recomiendo que uses comilla doble en todo lo que te he mencionado. Ah, ok.
Profe, igual importante ahí, no sé, que van en orden los argumentos, ¿cierto? Exactamente. Muy buen punto, porque mira, acá más fácil es usted pone en control, pasa el mouse por encima, sin hacer clic, y ahí te da la orden. Te fijas, te dice primero va una marca, una string, después el modelo string, después un precio, un int, después si es híbrido, boolean. Ese orden tiene que respetarlo. Y este orden, ¿de dónde salió? Salió del constructor, ¿ya? Este orden hay que respetarlo. No se puede cambiar el orden, ¿ya? Muchas gracias al compañero. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces aquí, vamos para terminar, chiquillos, vamos a poner segundo botón del mouse. Ojo, siempre dentro de la clase, nunca fuera. Ponen insert code, to string. Seleccionan todo y ponen generar. De nuevo, segundo botón del mouse, insert code, to string. Seleccionan todo y ponen generar. ¿Qué es lo que es toString? toString es como una suerte de mostrar datos. Fíjate que lo único que hace te genera una cadena con todos los atributos. ¿Para qué es eso? Para que tú ahora pongas un print y te salga la información por pantalla. Entonces vamos a poner to1.toString. Auto2.toString. Entonces ahí ya tenemos la información por pantalla. ¿Se fijan? Y puse Nissan Yatis. Era Nissan B16, perdón. Ahí sí. Y con eso terminamos por hoy día. ¿Dudas? El TrueString no se me generó, porque no, como que no me dejó seleccionar nada al ponerlo. Creo Compila en que... mi martillo. Compila antes de hacerlo. Ah, eso yo sí. ¿Alguna otra duda? Nada por acá, profe. Gracias. ¿Funciona? ¿Punca? Funciona. Ya, chiquillos, yo le voy a pedir, o recordar más bien, recuerden que la modalidad de la carrera no es clases sincrónicas donde se pasa toda la materia. Yo en cada clase yo trato de reforzar los puntos claves, ¿ya? No necesariamente lo más difícil, ¿ya? Sino lo que yo considero que es clave que deben saber. Entonces, si ustedes van a la semana uno, a los primeros aprendizajes, van a encontrar mucha más materia de lo que yo les expliqué. Pero lo que les compartí hoy día es lo que considero que es clave para que entiendan todo el resto. Entonces, tienen que estudiarse toda la semana porque la siguiente semana yo parto de esa base, ¿ya? Eh, Obviamente no puedo explicar todo lo que está en la asignatura por tiempo lógico no se puede. Y tampoco porque la dinámica no es así, ¿ya? Entonces es importante que ustedes vayan recorriendo la materia y cada clase, si ustedes necesitan que la clase completa me dedique a solamente a responder preguntas, yo no tengo problema, ¿ya? Yo por lo general voy a pasar materia o aplicar ejercicios cuando veo que nadie hace preguntas. Pero recuerden que la esencia está en seguir lo que está en el curso, en el material, revisarlo, ya e ir analizando materia, todo lo que está ahí para ir aprendiendo, ¿ya? Yo adicionalmente, y me autorizaron para esto, si ustedes en YouTube me buscan por mi nombre, David Larrondo, van a encontrar mi canal. No soy youtuber, por cierto, no me pagan ni un peso por eso. Y en mi canal tengo una playlist de Java. Entonces pueden ir revisando los videitos que tengo ahí para ir reforzando algunos tópicos fundamentales. Ya, pero insisto, acá no está toda la materia y nunca va a estar, sino todo el contenido está en el aula. Sin embargo, yo para cada prueba siempre voy a tratar de ayudarle lo más posible, de reforzarles y de dejarle más o menos el camino expedito para que tengan una buena evaluación. ¿Alguna otra duda antes de terminar hoy día?
Bien, chiquillos, cualquier duda a mi correo, ya, espero que tengamos un buen trimestre hoy día, que tengan buen fin de semana y nos vemos entonces el próximo jueves. Chao, chao. Igualmente, profe. Muchas Chau, gracias, Sí, chau. profe. profe. Chao a Gracias. todos. Chao, profesor, gracias. Chao, chao.